Hola a todos, ahora vamos a hablar sobre los temas generales sobre Cuba. Cuba es una república socialista. El presidente actual es Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La capital es La Habana. El idioma oficial es el español. Cuba tiene una superficie de 109.884 kilómetros cuadrados. Población de Cuba es de 11,4 millones de habitantes. Tiene una densidad poblacional de 103 habitantes por kilómetros cuadrados y su moneda oficial es el peso cubano. El nombre oficial de Cuba es República de Cuba. Es un archipiélago que está ubicado en el Mar Caribe, en América Central. Esta está constituida por 15 provincias y un municipio especial. Cuba tiene fronteras marítimas con Estados Unidos, México, Jamaica, Haití y República Dominicana. El relieve de Cuba se caracteriza por ser predominantemente llano. En el punto más alto podemos encontrar el Pico Turquino, que tiene una altura de 1974 metros sobre el nivel del mar. El clima en la isla es tropical. Las temperaturas mínimas promedio oscilan entre 16 y 18 grados en los meses de diciembre a febrero. Las temperaturas máximas promedio oscilan entre los 30 y 32 grados en los meses de junio y septiembre. En Cuba hay una mezcla de religiones. Esta es la católica, la protestante, la santería y otra. Ahora continuará Margarita. Ella es ruso-cubana y es estudiante de la RUDE. La población de Cuba es aproximadamente 11,4 millones de personas. La mayoría de la población son descendientes de españoles y africanos. El resto de la población está conformado por mulatos, mestizos y también hay una pequeña colonia china. Comida cubana. La comida típica cubana está influenciada por indígenas de África, árabes, chinos, portugueses y culturas españolas. A lo largo de los siglos, todos ellos introdujeron especias como el ajo, el orégano, etc. La gente de Cuba utiliza carne, verduras frescas y frutas, siendo todos ellos los ingredientes más importantes en los platos de comida cubana. Existen muchos tipos de bailes cubanos como la salsa, la rumba, el guaguancó, el danzón, el baile de cabaret y el ballet. La rumba. Este baile cubano fue considerado inmoral en sus inicios. Como otros bailes, ha ido teniendo con el tiempo una alta popularidad. El guaguancó ha sido uno de los más influyentes fuera de la isla, entre otras cosas por sus rápidos movimientos de caderas, hombros y pelvis. El son cubano es la base para muchos otros bailes. Baile de cabaret es el baile que se usa en cabaret, pueden ver en la foto. Hay que destacar que la música, la salsa y el dominó son elementos importantes de la cultura cubana. ¿Cómo se celebra el Año Nuevo en Cuba? Es un día muy especial, es una de las más esperadas del año, donde participan todos los miembros de la familia. Para celebrarlo existen diversas costumbres y tradiciones que son parte integral de la cultura cubana. Se preparan platos típicos como arroz moro, tostones, ensaladas mixtas y puerco asado. También se utilizan otros platos salados y dulces como torrejas
en almíbar, yuca, plátanos maduros, fritos, etc. Las 12 de la noche las queman un muñeco con fe para convertir lo negativo del año viejo en un año nuevo positivo. La economía cubana se basa principalmente por su agricultura, industria minera, industria manufacturera, transporte y turismo. La agricultura. Uno de los principales elementos de agricultura son el tabaco, el azúcar y los cítricos. En la industria minera, Cuba tiene la segunda mayor reserva de níquel del mundo y ocupa el quinto lugar en el mundo en cuanto a extracción y producción de cobalto. En la industria manufacturera, Cuba cuenta con empresas de metalurgia ferrosa y no ferrosa, ingeniería mecánica, industria química y refinerías de petróleo. Bien, el transporte, bueno, ahora un poco sobre el transporte. El transporte urbano en Cuba es muy variado. Está caracterizado por los ómnibus públicos, más conocidos como guaguas, los taxis, que comúnmente nosotros le llamamos almendrones, y en las áreas turísticas es ampliamente utilizado los bicitaxis y cocotaxis. El transporte ferroviario en Cuba incluye varias líneas. Las más importantes son Habana, Güines, Cienfuegos, Santa Clara, Morón, Puerto Tarafa, Martí, Bayamo, San Luis. Bien, el turismo es uno de los renglones principales de la economía. En el año 2017 fue el año dorado para el turismo en Cuba, recibiendo la cifra de 4.689.898 turistas. Las principales instalaciones infraestructura turística se encuentran en la zona costera, en las playas y pequeñas islas. Entre los principales balnearios destacan Cayo Coco y Varadero, donde se desarrolla el turismo de playa, así como el buceo y las actividades acuáticas activas. Cuba es más que playa. Dentro de su atractivo también destacan el turismo de salud. Esto ha aumentado el número de visitantes a la isla para el tratamiento de trastornos neurológicos como el Alzheimer y el Parkinson. Y también se desarrolla la cirugía ocular. Las principales producciones en Cuba son tabaco, café, fruta y vegetales. El azúcar y sus derivados, como el ron, en especial la marca insignia cubana, el Habana Club. Cuba exporta servicios médicos, azúcar, níquel, tabaco, cítricos y café. Las principales importaciones son los productos derivados del petróleo, alimentos, maquinaria industrial y productos químicos. Cuba está lleno de días festivos. Dentro de los más importantes se encuentra el 1 de enero, que se celebra el triunfo de la revolución, y el Año Nuevo. El 2 de enero, que celebramos el Día de la Victoria. El 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. El 1 de mayo se celebra el Día de los Trabajadores. El 26 de julio tenemos la celebración del Día de la Rebeldía Nacional. El 10 de octubre, el Día de la Independencia. 25 de diciembre se celebran las Navidades. Y el 31 de diciembre, que celebramos la víspera de Año Nuevo. Bien, a continuación realizaremos una breve exposición de La Habana.
La Habana es la capital de la República de Cuba. Está situada en el occidente de Cuba, en el litoral norte. Está compuesta por 15 municipios. Además, es la provincia más pequeña y la más poblada del país, con una población superior a los 2 millones de personas. La Habana tiene varios lugares interesantes, como el municipio de La Habana Vieja, también conocido como el centro histórico de la ciudad, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Lo recomendable para explorar La Habana Vieja es pasear de día por sus 4 plazas coloniales, que son la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral, la Plaza Vieja y la Plaza de San Francisco de Asís, las cuales están conectadas entre sí por estrechas calles y encantadores adoquines. En ella encontrarás todo tipo de monumentos antiguos, fortalezas, iglesias, palacios, catedrales, museos, castillos, conventos, planetarios, etc. El malecón, el cual comprende una amplia avenida de 6 carriles y un larguísimo muro que se extiende sobre la costa norte de la capital cubana a lo largo de 8 kilómetros. Este es uno de los puntos de reunión preferidos por amantes, poetas, trovadores, filósofos y pescadores. Durante las noches de verano adquiere un ambiente extraordinario gracias al carnaval, donde se mezclan razas y costumbres con paseos de carrozas e incansables comparsas. Una gran fiesta donde el sonido tradicional de los tambores se mezcla con modernas canciones de salsa y reggaetón. El Paseo del Prado es una avenida en La Habana. La zona central peatonal del paseo es un parque que se ha vuelto escenario de varios eventos culturales, exposiciones artísticas, sitios de ventas de artesanía y actividades recreativas. El Callejón de Hamel, un sitio dedicado a la cultura afrocubana, y el barrio chino, el cual está formado por 5 calles pequeñas. Su nombre se debe a los chinos que se instalaron en esta zona entre los años 1847 y 1874. Pero hoy en día el barrio destaca por la ausencia de chinos y se conserva gracias al espíritu de los ancianos chinos que aún viven ahí. El Museo de la Revolución, el cual reúne material y colecciones relativos a la Revolución Cubana. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, sede del Ballet Nacional de Cuba, es una de las principales instituciones culturales de la capital cubana y arquitectónicamente uno de los íconos de la ciudad. El Capitolio Nacional de Cuba es un edificio construido en 1929. Esta edificación es similar al Capitolio de Washington, pero 1 metro más alto, 1 metro más ancho, 1 metro más largo y mucho más rico en detalle. Este edificio es monumento nacional y tiene una gran relevancia como símbolo de identidad de la nación. La Plaza de la Revolución es la plaza más moderna de La Habana, siendo además una de las más grandes del mundo. Está considerada un símbolo de la Revolución Cubana por su valor histórico, ya que ha sido escenario de muchos de los principales actos y acontecimientos de la Revolución Cubana. Ahí a un lado podemos ver la estatua gigante de José Martí, el héroe nacional de Cuba, y al otro las imágenes de 2 héroes de la Revolución, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. También es muy interesante visitar los principales fortalezas de La Habana, que son el Castillo de los Tres Reyes del Morro, la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, el Castillo de la Real Fuerza de La Habana y el Castillo de San Salvador de la Punta. Estas fortalezas en la época colonial ofrecían protección a la isla de los ataques de los corsarios y piratas. El Expo Cuba, el cual constituye el mayor centro expositor de Cuba, para ellos cuenta con un amplio pabellón central y otros múltiples, en los que se ofrece al visitante una panorámica bastante amplia de la realidad cubana en sus distintos sectores económicos y sociales. Junto al área central se encuentra un parque de diversiones. Además, cuenta con diversos sitios para disfrutar de helados y otros comestibles ligeros. Un bar mirador con sistema rotatorio que desde una gran altura ofrece una hermosa panorámica de la instalación. El Jardín Botánico Nacional de Cuba es una institución dedicada a la exposición de la diversidad vegetal tropical. En el interior de las instalaciones se encuentra un jardín japonés y muy cerca de este se encuentra el restaurante El Bambú, uno de los pocos restaurantes vegetarianos existentes en Cuba. La heladería Copelia, uno de los lugares más visitados, sobre todo durante el verano, buscando degustar de una variedad de sabores y tipos de helados.
Algunos de los hoteles más vistosos de La Habana son el Hotel Nacional de Cuba, inaugurado el 30 de diciembre de 1930. Es uno de los hoteles más clásicos y emblemáticos de La Habana. Su lujo, elegancia, distinción y servicios de primera clase se mantienen intactos después de 6 décadas de liderazgo respetado en la industria hotelera cubana. El Hotel Presidente es el primer rascacielos de La Habana, inaugurado el 28 de diciembre de 1928, con una bella vista de la ciudad, símbolo de estilo y elegancia. El Hotel Habana Libre es uno de los hoteles más grandes de Cuba, y el Hotel Inglaterra es el hotel más antiguo de Cuba y uno de los hoteles más conocidos de La Habana. La Habana fue elegida el 7 de diciembre de 2014 en Dubái, dentro de la iniciativa New Seven Wonder Cities, como una de las 7 ciudades maravillas del mundo moderno, por presentar la diversidad global de la sociedad urbana. Bueno, yo voy a hablar sobre la provincia de Pinar del Río. Cuba es considerado como el país mejor productor de tabaco del mundo, y Pinar del Río, dentro de Cuba, además de ser la provincia que más produce tabaco en el país, es considerada como que la que mayor calidad posee. Pinar del Río es la provincia más occidental del país, consta con 11 municipios. Pinar del Río fue una de las últimas grandes ciudades fundadas en Cuba por los españoles el 10 de septiembre de 1867. La ciudad fue fundada como Nueva Filipinas en relación a la afluencia de trabajadores asiáticos procedentes de las islas Filipinas para trabajar en las plantaciones de tabaco en aquella época. En la actualidad cuenta con una población de más de 700.000 personas y una superficie aproximadamente de 11.000 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional aproximada a las 67 personas por metro cuadrado. El desarrollo de la ciudad de Pinar del Río comienza en el 19 de julio de 1641 en la zona por donde fluye el río Guamá. A finales del siglo XVII empezó a crecer y ya en 1750 era una ciudad enmarcada por este río. Un censo de población realizado en 1819 se identificaron que ya en la provincia existían alrededor de 2.318 habitantes. El 26 de junio de 1826 se publicó en el primer periódico publicado en Pinar del Río, llamado El Veguero. En 1856 se construyó un puente de hierro sobre el río Guamá, ya que hasta esa fecha en Pinar del Río no tenía conexión con otras ciudades del país y solo se podía realizar a través del transporte marítimo a través del puerto de La Coloma. El 10 de septiembre de 1867, por la Real Orden, Pinar del Río recibió el título de ciudad. Ya en 1920 habían 4 calles adoquinadas. Se construyó el sistema de alcantarillado en las décadas de 1940 y 1950, y ya en 1958 ya Pinar del Río contaba con una población alrededor de 48.000 personas. Pinar del Río es una provincia eminentemente agrícola y su principal desarrollo se basa en el cultivo del tabaco. Las condiciones climáticas y de suelo de nuestra provincia hace que nuestro tabaco sea reconocido a nivel mundial. No obstante a eso, también como parte de los principales rubros económicos que tenemos en la provincia se encuentra el turismo que se visita en nuestra provincia. Se basa en un turismo de naturaleza principalmente, y más conocido a nivel mundial es el Valle de Viñales, que está ubicado en la Sierra de los Órganos. Tiene un exuberante paisaje kárstico rodeado de montañas, mogotes. Lo otro es su entorno natural. El valle está salpicado de fincas y su fértil suelo rojo es apto para todo tipo de agricultura, donde se utilizan los métodos y técnicas tradicionales. Aparte de la autenticidad del valle,
Además fue seleccionado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y posteriormente fue convertido en Parque Nacional. Otro de los rubros es la pesca, entre otras actividades de las que generan en la provincia, ya que en la costa sur de nuestra provincia se capturan muchas especies marítimas, dentro de ellas la langosta y otros. También tenemos la guayabita del Pinal. Este ron está disponible en versiones dulces y secas. Este es un producto tradicional y se produce en nuestra provincia desde 1892. En la provincia tenemos varios lugares que han sido declarados patrimonio. Dentro de ellos se encuentra el Museo de Ciencias Naturales Sandalio de Noda. Se encuentra instalado en el antiguo Palacio de Huas. Esta es una obra arquitectónica monumental de la ciudad, declarado como Monumento Nacional. Fue construido por el médico Francisco Huas Ferrer entre los años 1909 y 1914. También tenemos el Teatro Milanés, que originalmente este edificio se llamaba Teatro López de Vega y no sería hasta el año 1898 cuando su nombre cambiaría por el actual. José Jacinto Milanés, que es un poeta cubano, nacido en la provincia de Matanzas. Este hermoso teatro de madera cuenta con 550 asientos y data de 1845 y una fecha de construcción de 1838, lo que lo convierte en uno de los teatros más antiguos de América Latina. También tenemos la fábrica de guayabita del Pinal, que es un ron producido en Cuba, como había dicho anteriormente, por una guayabita que se obtiene únicamente en las montañas de Pinar del Río. Inicialmente en 1892 este producto fue difundido por Lucio Garay desde su casa. Después del triunfo de la revolución, esa casa pasó a ser la única fábrica en Cuba y el mundo que produce este producto. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enelio Echevarría y le voy a hablar sobre Trinidad, Patrimonio de la Humanidad, municipio de Santi Espíritu, provincia a la cual pertenezco. Trinidad es un municipio del centro de Cuba, conocido por su casco antiguo de estilo colonial y sus calles adoquinadas. La Plaza Mayor, de estilo neobarroco, está circundada por grandes edificios coloniales. El Museo Romántico está ubicado en el restaurado Palacio de Burnet. En el Museo de Arquitectura Colonial se pueden contemplar antigüedades de la época en la que se producía azúcar en la localidad. La Iglesia de la Santísima Trinidad es una catedral del siglo XIX, con techo abovedado y un altar tallado. También consta de hermosas playas, excelentes hoteles, una bella cultura afroamericana, exquisitos restaurantes donde los turistas extranjeros como nacionales pueden degustar de los platos oriundos de Cuba, como de las raíces españolas, italianas, etc. Turismo trinitario, hoteles, playas, sol y arena, exuberantes montañas, comida y bebidas de exquisito buquet, vida nocturna en la bella Trinidad, la mejor cultura alfarera del país y mucho más. La inclusión del Centro Histórico de Trinidad y el Valle de los Ingenios en el listado de bienes materiales protegidos por la UNESCO constituyen el principal reclamo que ofrece el municipio para atraer al turista que visita la isla. La importancia turística de Cuba, aunque se ha realzado extraordinariamente desde finales del siglo XX, ha conocido diversas etapas de desarrollo que han ido ampliando su presencia en el contexto internacional, a la vez que ha incorporado nuevas áreas geográficas del país. Playas, sol y arena del litoral sur del municipio de Trinidad y turismo ecológico Topes de Collante. Trinidad cuenta con una infraestructura hotelera excelente. En ella podemos encontrar hoteles de renombre internacional como Hotel Ancón, un ícono de la hostelería en Cuba, el cual cuenta con una de las playas más hermosas de Cuba. Otros hoteles que tenemos en el municipio es Trinidad del Mar, Costa Sur, etc. Turismo ecológico Topes de Collante. El Parque Natural Topes de Collante, lugar privilegiado para el ecoturismo de la llanura agrícola del Valle de los Ingenios,
entra en contacto por el noreste con el ecosistema montañoso denominado Gran Parque Topes de Collante, en cuyas estribaciones meridionales se encuentra la población de Trinidad y constituye otro de los atractivos turísticos por excelencia de esta ciudad y la provincia de Santi Espíritu. Se trata de un área que cubre más de 200 kilómetros cuadrados, caracterizada por un extraordinario paisaje natural, donde se puede disfrutar de imponentes elevaciones, amplios valles intramontanos, exuberantes vegetación, alto endemismo de flora y fauna, sistemas cavernarios, hermosos paisajes que, junto con los ríos y riachuelos que los circundan de abundantes pozas naturales, todo esto conforman un adecuado espacio para la práctica del ecoturismo. En efecto, en él se pueden realizar todo tipo de actividades deportivas y de recreación, en un entorno de gran calidad ambiental acondicionado para este deleite en plena naturaleza. Asimismo, la zona cuenta con algunos senderos con la finalidad de que el visitante disfrute aún más de su contacto con los valores naturales. Cultura. La cultura de Trinidad La ciudad de Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba, a principios de 1514. La villa se fundó con la presencia del adelantado Diego Velázquez de Cuéllar y fue evolucionando con rapidez gracias a la actitud emprendedora de sus habitantes, lo cual le posibilitó ser una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. La misma cuenta con una de las culturas alfareras más reconocidas del país, representada por la familia Santander, cuya obra ha sido galardonada en diferentes ferias nacionales como internacionales. Una muestra de ella la tenemos en la foto que a continuación le mostramos. Restaurantes y actividades culturales de Trinidad. La comida típica de Trinidad se caracteriza por tener una mezcla de sabores, gracias a la influencia de culturas como la africana, la española e italiana, con platos picantes, pescado, camarones, carnes, frutas y vegetales. Este estilo culinario conquista a los turistas que lo visitan. Como ha sucedido en oportunidades anteriores, cafeterías y restaurantes privados han puesto su cuota de animación, ofertas gastronómicas de todo tipo, incluyendo diversas coctelerías, música y colorido, en función de un encuentro que se sabe suyo y que a la larga debe de venir escalón para que Trinidad se declare como ciudad gastronómica del mundo. Una muestra de los restaurantes en el municipio trinitario. Trinidad cuenta entre sus ofertas gastronómicas un trago oriundo de su localidad, como es la famosa canchanchara. La canchanchara es un cóctel que fue creado en el este de Cuba para soportar las dificultades de la guerra de los 10 años y se inspiró en los sabores genuinos de la coctelería cubana, hecho a base de miel, limón y ron. El mismo se sirve en vasijas de barro. Muchas gracias, espero que la exposición haya sido de su agrado. Bueno, mi nombre es Robert Reyes y voy a hablar entonces, ¿no?, de otra parte de Cuba que no es muy conocida, ¿no? Y nos vamos a concentrar en la cultura medioambiental y los recursos naturales que tiene nuestro país. Cuando se escucha hablar de Cuba, generalmente, ¿no?, ¿qué es lo que le viene a la memoria a las personas? Edificios antiguos coloniales de la época, bueno, de cuando éramos colonia de España y después construidos durante los gobiernos a partir de 1900 en adelante, hasta el 59. Se habla de autos antiguos, playa, sol, palmera, arena. Ya nuestros amigos lo hablaron anteriormente. Se escucha hablar de Cuba, pensamos en café, tabaco, ron y sobre todo la alegría, ¿no?, que tienen los cubanos con los bailes, las tradiciones y demás. Pero Cuba no es solo eso. En Cuba también existe, ¿no?, una serie de atractivos y elementos naturales, ¿no?, que lo provee la naturaleza. Ejemplo, ¿no?, son aquellos recursos, ¿no?, que están escondidos dentro de la tierra, como se puede ver en la foto, u otros paisajes naturales, ¿no?, como este que es el puente Vitirí, hermosos paisajes construidos por la naturaleza debido a los suelos cársticos que habitan en todo que existen en todo el país. Existen también la presencia de bosques tropicales húmedos, los que le dan una característica única al país, ¿no?, al archipiélago cubano, con vegetaciones muchas endémicas, incluso son bosques generalmente, ¿no?, que se caracterizan por siempre ser
verdes, una característica que tienen los bosques cubanos. Pero no solo hay bosque y montaña, también hay grandes llaneras con diversidad de palmeras. Y se puede ver también en Cuba, es decir, la gama de recursos naturales que tiene Cuba, ¿no? Podemos ver también paisajes semidesérticos, donde abundan la vegetación suculenta, es decir, aquellos del tipo cactus, y generalmente están ubicados en el sur y la costa cubana. Pero también dentro del fondo marino, ¿no? Existen recursos que son clásicos, ¿no? De Cuba, y que se puede ver por el color turqués que hay en las aguas cubanas, que generalmente son oligotróficas. Esto significa que tienen ausencia de nutrientes y por ende son muy transparentes, muy cálidas, y se disfruta mucho cuando se va a las playas cubanas. Mire, el archipiélago cubano, ¿no? Cuenta con más de 13.000 especies de animales terrestres. Generalmente estamos hablando de invertebrados y vertebrados, entre los que destacan, ¿no? Mamíferos, anfibios y reptiles. En la foto podemos ver, por ejemplo, el caso que circulamos con el mouse, el carpintero real, una de las aves emblemáticas cubanas que está extinta. Solo existe grabaciones de audio de su canto, y fueron exploraciones que hicieron en Cuba allá por la década del 60, 70, nunca más se ha vuelto a ver esta ave, ¿no? Es decir, son elementos que son únicos de Cuba. También cuenta con más de 11.000 especies de la flora, de las cuales cerca de 6.300 son endémicas. ¿Qué significa esto? Que son plantas, son formaciones vegetales que solamente las podemos ver en Cuba. Destacando Cuba por ser el primer lugar de las Antillas, de las Antillas, de las islas de la Antilla, es la que mayor cantidad de especies de la flora endémica posee. Y la mayor concentración de estas, la mayor diversidad, se encuentran generalmente en el oriente de Cuba, en el extremo este-norte, es decir, entre los límites del municipio Moa de la provincia de Holguín hasta Baracoa en la provincia de Guantánamo. ¿Qué hace única, no? ¿Y qué podemos ver en Cuba cuando se visita Cuba? ¿Sí? No solo visitar, no solo conocer hoteles, no solo conocer playas, ¿no? Podemos disfrutar de una serie de recursos y especies que solamente existen en Cuba. Por ejemplo, destaca que el pájaro más pequeño del mundo, el zunzuncito, solo habita en Cuba. Sí, es tan pequeño que mide solamente 6 centímetros de longitud y el peso es de 2 gramos. Imagínate, lo mismo que pesa un sobre de carta. Pero también tenemos el anfibio más pequeño del mundo, una ranita pigmeo, como podemos ver en la uña de un dedo, el tamaño que posee, ¿no? 12 milímetros de longitud. Y también tenemos el murciélago más pequeño del mundo, que a la vez se considera el menor de los mamíferos, ¿no? Este se encuentra generalmente en la zona de Pinal del Río, así nos estuvo explicando Giovanni acerca de su territorio Pinal del Río. Bueno, este se puede encontrar en esta región de Cuba. Pero no solo, ¿no? Este tipo de especies, también existen otras especies como el almiquí, que está a punto de extinción. Es considerado uno de los mamíferos fósiles con saliva venenosa. Sí, existe erróneamente el concepto que en Cuba no hay animales venenosos, ¿no? Pues sí, el almiquí posee saliva venenosa. Existe también la jutía. La llamada enana es la más pequeña del mundo y solo habita en algunos cayos que se encuentran al norte del país. Y en Viñales, que Giovanni también hacía referencia, existe uno de los moluscos más antiguos del mundo, el Regina, el cual es un molusco muy extraño y datos estudios que se han hecho, ¿no? Revela su existencia muchos años atrás. Bueno, no vamos a entrar en detalle específico, ¿no? Sobre cada uno de estos. Otra de las especies que también existe en Cuba y que actualmente están en peligro de extinción es el manjuarí. Es decir, es considerado un fósil viviente de esta época, ¿no? Es una mezcla, es un pez que tiene cabeza de mamífero y que sus huevos son venenosos. Es decir, aunque su carne es comestible, su huevo es venenoso y es considerado uno de los fósiles, ¿no? Que existen
en el mundo. También existen, ¿no? Muchas especies de la flora que son endémicas. Entre las más notables está la palmacorcho, está las magnolias, existe el pino cubensis, existe el aguacate cimarrón, que erróneamente se piensa que es aguacate, pero no, es una especie de cactus que solamente existe en Cuba. Es decir, cuando estamos hablando de Cuba, y hemos tratado, no, cuando iniciamos, no, hablamos de más de 6.000 especies endémicas. Cuando se logra visitar Cuba, se puede ver, ¿no?, de que hay muchos especies y organismos vivos, ¿no?, que pueden ser muy atractivos y son muy vistosos a la hora de verlo, ¿no?, y que constituyen endemismo, es decir, especies que solamente se pueden ver en Cuba. Por esto, el gobierno cubano, y no solo desde ahora, desde el año 1930, se ha tomado ha tenido la voluntad de ir creando áreas protegidas, ¿no?, territorios mediante los cuales actualmente hay 103 territorios protegidos, en la que abarcan todo el país, como se puede ver en el siguiente mapa, y que en estos lugares se protege la flora y la fauna del territorio con el objetivo de que preservarlo para las generaciones futuras, preservarlo también para que se puedan disfrutar a través de visitas, ¿no?, y con el objetivo de conservacionismo principalmente, pero a la vez de disfrute de la población. Es decir, desde 1930 que se creó el primer parque nacional, el Pico Cristal, que está en los límites de la provincia de Holguín y Santiago de Cuba, hasta la actualidad ha ido creciendo los territorios en Cuba, las áreas protegidas en Cuba, lo que abarca el 20% del territorio nacional. Es decir, cuando se visite Cuba no solo se puede visitar playas, hoteles, restaurantes, sino que existe una rica diversidad biológica en nuestro país. Bueno, muchas gracias y... Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros nuestra presentación sobre nuestro país. Quiero hablarles más bien sobre la ciudad de Cienfuegos, no tanto de la provincia como de la ciudad, porque Cuba no es solo La Habana y Varadero como piensan la mayoría de las personas. En Cuba hay muchísimos lugares muy interesantes, muy bonitos para recorrer, para disfrutar. Y Cienfuegos es una de esas joyas perdidas en Cuba que realmente creo que recibe mucho menos atención desde el punto de vista turístico, teniendo en cuenta todo lo que tiene para ofrecer de la que debería, ¿no? Y entonces quiero comentarles acerca de esto. Aquí estamos viendo algunas imágenes de la ciudad, la zona más turística. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Primero quiero comentarles que Cienfuegos se encuentra ubicada en el centro sur de la isla de Cuba, donde ven en el punto rojo. Y esta ubicación la pone directamente en el Mar Caribe. O sea, a diferencia de La Habana y Varadero, que están más hacia el Océano Atlántico, Cienfuegos está directamente al Mar Caribe. Bueno, Cienfuegos fue fundada el 22 de abril del 1819. Recientemente, hace 2 años, la villa, o sea, la ciudad ahora, pero que comenzó como una villa muy pequeña, cumplió 200 años. Este 200 aniversario se celebró por todo lo alto en la ciudad. Fue memorable, con fiestas populares, etc. El primer nombre que tuvo cuando se funda la villa, o el primer poblado en esta fecha, fue Fernandina de Jagua. ¿Por qué? Porque los habitantes aborígenes que vivían en la localidad la llamaban así, Jagua. Y entonces este fue el nombre que recibe la localidad, manteniendo el nombre original que le daban los aborígenes de Jagua, pero además en honor al rey de España, Fernando VII, también entonces se le pone Fernandina. Luego, bueno, su fundador fue el señor Don Luis de Clouet, que era un militar del ejército español que solicitó al capitán general español en la isla la autorización para fundar esta villa o poblado en esta zona.
y él llegó en esta fecha a esta localidad con 46 colonos franceses, un médico y un agrimensor, que fueron, o sea, constituyó el núcleo fundacional de la pequeña villa. Luego, en el año 1829, ya el poblado había crecido tanto que alcanza la categoría de ciudad, o sea, es designado como ciudad, y una vez que es designado como ciudad, se le cambia el nombre al poblado de Fernandina de Jagua por Cienfuegos, en honor al capitán general de la isla que autorizó su fundación, que se llamaba don José Cienfuegos. Y, o sea, este es el cambio de nombre en 1829, y en 1880 recibe el estatus de ciudad. Aquí podemos ver un cuadro, una imagen que recrea el momento fundacional. Se seleccionó un árbol de jagua y a partir de ahí se comenzó el trazado de las calles de forma cuadriculada, algo que no era, o sea, algo que es común en las ciudades francesas, pero no así en las ciudades españolas. Las villas fundadas anteriormente en Cuba, la distribución de las calles era más bien irregular, pero Cienfuegos desde su creación, o sea, el trazado de sus calles fue rectangular y todas las manzanas tenían una dimensión de 100 metros por 100 metros. Y como se puede ver en la imagen, al ser un puerto, una ciudad de mar, su principal actividad estaba basada en el comercio que se hacía a través de embarcaciones, que era la principal vía de comercio de la época. Actualmente la ciudad de Cienfuegos tiene poco más de 150.000 habitantes y es una ciudad pequeña, realmente solamente tiene 338 kilómetros cuadrados, lo que le da una densidad poblacional relativamente baja para ser una ciudad, de 468 personas por kilómetro cuadrado. Estamos viendo en la imagen el boulevard, la calle peatonal principal de Cienfuegos, donde están todos los comercios y tiendas principales. Bueno, Cienfuegos está ubicada, como se puede ver en el mapa a la izquierda, en la bahía de Cienfuegos. La bahía de Cienfuegos es una bahía en forma de bolsa, muy grande, con una entrada muy estrecha, como se puede ver desde el sur, que permite que sus aguas sean muy tranquilas, como se pueden ver en las otras imágenes. O sea, no hay influencia del viento directamente, no hay prácticamente oleaje, es un puerto muy seguro para las embarcaciones y esto representaba una gran ventaja en la época, incluso actualmente. Y al ser una ciudad marinera, pues hay muchas tradiciones marineras. Una de sus principales actividades al principio, además del comercio, era la pesca. Y también hay un gran desarrollo de los deportes acuáticos, como el remo, el kayak, la vela. Y por supuesto, esto influye también en la gastronomía, donde hay una fuerte presencia de los productos del mar en los principales platos tradicionales que se consumían por los habitantes de la villa. Quiero decir acá también que todos los años en Cienfuegos se celebra un festival que se llama Amigos del Mar. Bueno, el año anterior no se celebró debido a la situación con la pandemia, pero es una tradición celebrar este festival en la ciudad. El festival dura varios días y hay competencias o sea, regatas de remos, hay competencias de motos acuáticas. Es una gran fiesta, fiesta popular con platos marineros, con desfiles de carrozas, que en este caso son embarcaciones engalanadas para celebrar este festival. Hay conciertos de música alternativa, o sea, una serie de actividades que la ciudad realiza para celebrar este festival anualmente. Bueno, con respecto al clima en esta zona del centro-sur de Cuba, es un clima realmente muy agradable y en el caso específico de la ciudad hay una gran influencia del mar en el clima. El mes más frío vendría siendo enero, con una temperatura media de 20,3 grados Celsius. El mes más cálido en la ciudad de Cienfuegos es julio, con 26,9 grados Celsius en promedio. Y la temperatura media anual anda sobre los 24,6 grados Celsius.
es un clima tropical, húmedo, pero no todo el año. O sea, es en la temporada de lluvias, que va desde mayo hasta octubre, ocurre el 80% de las precipitaciones en el año, pero en esta sesión es un clima muy húmedo y, como ya estaba comentando, la influencia del mar se siente en el sentido de las brisas y la regulación de la temperatura. O sea, no hay cambios grandes en la temperatura entre el día y la noche en la ciudad de Cienfuegos. El promedio de precipitaciones anual está alrededor de los 1.400 milímetros de lluvia y los vientos se mantienen muy estables durante casi todo el año de región norte-nordeste, pero en realidad no son vientos fuertes, son brisas agradables de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Bueno, la ciudad básicamente tiene concentrada en dos actividades su desarrollo económico. Uno es el desarrollo industrial. Cienfuegos cuenta con 3 zonas industriales. En la primera están ubicadas diferentes empresas relacionadas con la industria, fabricación de muebles, industria materiales de la construcción, el sector del transporte, etc. En la segunda zona sería la zona portuaria, donde ocurre la mayor parte del comercio de la ciudad. Y en la zona 3 están ubicadas las plantas de la industria química, con una fábrica de fertilizantes, con una refinería de petróleo, entre otras. Y en el caso del turismo, la ciudad tiene muchas cosas que ofrecer a los visitantes. Tiene una arquitectura realmente muy bella, como veremos a continuación. O sea, se puede hacer turismo de ciudad, pero además es muy fácil acceder a diferentes opciones para el desarrollo del turismo de sol y playa, incluyendo actividades de buceo, tiene un delfinario, entre otras. Y además tiene en sus alrededores, muy cercano, maravillas de la naturaleza, como cascadas, pasajes naturales, cuevas y otros lugares muy interesantes donde también se puede hacer turismo ecológico. Tiene la reserva Guanaroca, donde anidan los flamencos rosados cada año. Es un espectáculo realmente maravilloso de disfrutar. O sea, no es solamente sol y playa, no es solamente turismo de ciudad, también hay turismo ecológico, pero todas las actividades están ubicadas en un área muy pequeña, por lo cual visitar esta zona puede abrirle a los turistas un abanico de oportunidades para su recreación y realmente hacer muchas cosas diferentes sin tener que moverse mucho del lugar. Quería comentarles sobre la designación del Centro Histórico de Cienfuegos como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en el año 2005. El Centro Histórico de la ciudad fue, por su nivel de conservación, fue designado como Patrimonio de la Humanidad, y realmente esta designación ha hecho que se incremente el número de personas interesadas en descubrir las maravillas que llevaron a esta designación. Estamos viendo en esta diapositiva el Parque Martí, o sea, el lugar donde fundó el señor Don Luis de Clouet la ciudad, fue este parque. A partir de este parque se comenzó a trazar el diseño de la ciudad. Estamos viendo la glorieta donde la banda municipal realiza conciertos todos los fines de semana. Estamos viendo detrás de la glorieta el museo, el bar Palatino, que es icónico, así como la Catedral de Cienfuegos con sus 2 torres muy llamativas por sus diferentes tamaños. Una fue construida primero, la otra después. Esta catedral fue ampliada, y sus esculturas de los leones a la entrada del parque. En el parque también está ubicado el Teatro Tomás Terry, que es uno de los 3 teatros más bellos de Cuba, así como el
el palacio, o sea, lo que sería el Capitolio provincial, Palacio de Gobierno, que también está en esta zona, así como la casa de don Luis de Clowell, la casa del fundador, está ubicada aquí en el parque también. Ya saliendo de lo que sería el centro histórico de la ciudad, podemos encontrar muy cerca otras maravillas para el disfrute de los visitantes, como el Palacio de Valle, ubicado en la zona de Punta Gorda, que fue terminado de construir en el año 1917 y que es uno de los símbolos de la ciudad. El Palacio de Valle tiene varios estilos de construcción en una sola edificación, estilo morisco, árabe y otros estilos de la época, sobre todo vinculados a la tradición española. Y es realmente una joya arquitectónica que es preciosa, merece la pena ver. Hoy funciona como restaurante y bar y museo. Además, a 30 kilómetros, o sea, a alrededor de 25 kilómetros de la ciudad, son unos 30 minutos, está ubicada la playa de Rancho Luna. Es una playa de arenas blancas que tiene una longitud de alrededor de 1 kilómetro, que es preciosa, se puede visitar y pasar ahí un rato muy agradable. Se puede disfrutar de la playa prácticamente todo el año, excepto quizás en los meses de invierno en Cuba, o sea, enero, febrero. El resto del año la playa puede ser visitada y disfrutada. Y en la playa, muy cerca, está ubicado el Delfinario de Cienfuegos, donde diariamente se hacen shows con delfines para adultos y para niños, y además existe la posibilidad de nadar con los delfines también en este lugar. Y quería mencionar que la ciudad de Cienfuegos tiene una muy rica vida cultural. El Centro Cultural Benny Moré ofrece espectáculos de música tradicional cubana, que son realmente muy vistosos, muy llamativos, y que, bueno, Benny Moré es uno de los íconos de la localidad. No nació precisamente en la ciudad de Cienfuegos, sino en otro poblado muy cercanos, en Santa Isabel de las Lajas, pero fue una personalidad en su época a nivel mundial en la música popular cubana, con una voz realmente envidiable. Y hasta aquí nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Leandro Michel. Muy buenas tardes tengan todos. Soy aspirante de la Facultad de Medicina en la cátedra de Bioquímica y soy cubano. Hoy por la tarde he venido a hablarles un poco sobre lo que ha sido Cuba en la universidad, es decir, cómo llegamos a la universidad, cómo ha sido nuestro paso por la universidad. Y esta es una charla que se parte en dos, es decir, esta es la primera parte y la segunda parte la tendremos cuando termine el festival. Bueno, en la primera parte, hablando por encima, quería compartir cómo fue que llegamos, es decir, todo empezó después que tuvimos esta noticia. 100 cubanos podrían cruzar, es decir, cursar estudios superiores en Rusia a partir del 2015. Esta fue la noticia que comenzó todo otra vez, se puede decir. ¿Por qué? Porque esta historia de Cuba en la Universidad Rudén no comienza aquí, sino hace más de 50 años atrás. Pues sí, como lo escucha. El 16 de noviembre de 1960, cuando se firmaron los incipientes convenios para formar especialistas cubanos en la entonces Unión Soviética, ¿ok? Es cuando comienza esta relación de Cuba y Rusia en acuerdos bilaterales para formar lo que sería el sustento de los especialistas cubanos, ¿ok? En 1961 a 1964 se graduaron más de 4.000 cubanos que pasaron por la URSS durante este curso de superación técnica y profesional. Entre ellos 180 especialistas y otros 400 estudiaron ingeniería y carreras científicas, con todos los gastos pagos por los soviéticos en ese tiempo. ¿Ok? ¿Cómo iba a ser esto? Realmente era algo bastante difícil. Nosotros en aquella época no sabíamos absolutamente nada de Rusia, es decir, todo lo que sabíamos
era que íbamos a desembarcar y teníamos muchos estereotipos, ¿no?, de lo que eran los rusos. En ese tiempo recuerdo que lo conocíamos como los bolos, es decir, era el nombre que le daban los cubanos a las personas que vivían en la Unión Soviética, es decir, los rusos. En aquellos primeros envíos de cubanos a estudiar a la Universidad Ruden, es decir, aquellos primeros cubanitos que literalmente desembarcaron en tierra soviética a principios de estos años 60, descubrieron un país que no se parecía en mucho a los estereotipos que durante décadas, ¿no?, les habían vendido las propagandas que escuchaban o que veían en la televisión. Pero poco a poco fueron descubriendo matices y contrastes que también distanciaban de mucho la imagen que teníamos de los rusos, ¿ok? En el fondo, encontramos que más allá de las cortinas de hierro que tenían todos los rusos, que eran personas frías, que eran personas muy fuertes, vivían muchas personas cultas, solidarias, que fueron haciendo un hueco en cada una de las vidas de esos primeros cubanitos que llegaron, ¿ok? Entonces, entre ese grupo de cubanos, es decir, en la colaboración que hubo, quería comentarle con respecto a una cubana que se destacó en ese tiempo. Me refiero a Amelia Brito Rojas. Es decir, Amelia Brito Rojas, en la historia de la universidad, se graduó con honores, es decir, de la Facultad de Ingeniería en la especialidad de Geología, ¿ok? En la Facultad de Ingeniería. Fue la primera estudiante graduada de la Facultad de Ingeniería y fue la primera estudiante en terminar con la nota de 5 en todos. Es decir, en todos los semestres, en todo terminó con la nota de 5, ¿ok? Esto le dio un lugar muy especial en lo que sería en la entonces llamada escuela Patricio Lubumba, ¿ok? La que conocemos hoy día por Amistad con los Pueblos o Russky Universitet Druzhby Narodu. En ella se caracteriza que fue una mujer valiente, verdaderamente apasionada por el trabajo que hizo, dedicada a su profesión y voluntaria, es decir, a todo lo que se hacía porque participó en lo que fue la topología para hacer donde se construyó actualmente el CRES, ¿ok? Entonces, fue la primera en todo. ¿Por qué se dice que fue la primera en todo? Fue la primera mujer cubana en graduarse de la Universidad Druzhby Narodu. Fue la primera persona de la Universidad de Ingeniería en terminar con 5 en todas las asignaturas. Fue la primera mujer geóloga, es decir, habían otros geólogos en Cuba, pero ella fue la número 1, la primera mujer geóloga en Cuba, ¿ok? Y fue la primera mujer doctor en geología que tuvimos en nuestro país, ¿ok? Hace poco recibió uno de los actos de consagración en los 60 años de la universidad, el cual tuvo un reconocimiento por haber alcanzado todos estos méritos y por siempre llevar en el corazón a la Ruden. ¿Okay? En los últimos años de la oleada de los 80, se vivió muy fuerte debido a que se estaba terminando esta historia, ¿ok? Esta historia de que podrían estudiar los universitarios cubanos y también en ese momento la Unión Soviética no estaba pasando por su mejor momento, a principios de los 90. Entonces, tiempo después, comenzó que a pesar que iba a ser una breve noticia, no parecía tan importante porque el contexto de las amplias relaciones Cuba y Rusia no lo permitían, pero sí, se dio. Se dio esta noticia y actualmente somos más de 300 estudiantes afortunados que pertenecemos al programa 500, un programa que quiere llevar a la élite a las universidades rusas actualmente. Y este programa, en su consenso, en su corazón, lo que quiere es que muchos estudiantes de todos los países vengan a estudiar a Rusia, el cual se ubica en el 5º lugar como
el destino más apropiado o más atractivo para los estudiantes extranjeros, solamente por detrás de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Entonces, ¿qué nos queda para la nueva generación? Es decir, para la nueva generación de estudiantes solamente podemos decir que Moscú nos deja, y a los que los dejó, ¿ok? Y a los que nos antecedieron, nos dejó un importante legado. ¿Qué cuál es? Hoy en día, como siempre, vamos a pensar en lo que sería lo que nos une aquí en Rusia. El té, el borscht, los pельмени, los piroski, la poesía de Pushkin, las noches de Moscú, las matrioscas, 17 instantes de primavera en el Teatro Bolshoi, para el que fue, por supuesto, y las fotos en blanco y negro de la Plaza Roja, ¿ok? Para las personas que estuvieron en ese tiempo. Lo mismo y lo más importante es que Rusia ha dejado una huella para todo el que ha pasado por ella. Y no solamente para los estudiantes, sino para todo el que pasó por Rusia. Tiene un alma, un espíritu que hace que nos cautive, ¿ok? Y eso es lo que vamos a defender durante el tiempo que estemos aquí estudiando. Entonces, quería presentarle a algunos estudiantes que se han ido graduando después que se restableció el curso de los estudiantes de formar nuevos especialistas en la Unión Soviética y principalmente en nuestra Universidad Ruden. En la primera participación se graduaron alrededor de 8 estudiantes. Entre ellos, este servidor, que se encuentra aquí a la izquierda, Yarelis, graduada de la Universidad, del Instituto de Agronomía, Dieter, graduado de la Facultad de Matemáticas, FISMA, y las muchachas Yari y Claudia, graduadas de Filología, en la Facultad de Filología. Esto fue en el 2018, cuando en el 2015 se restablecieron los envíos de estudiantes universitarios aquí a Moscú. En el 2019 contamos con 7 graduados, literalmente. Contamos con Leonel, nuestro presidente actual de la Asociación de Estudiantes Cubanos, Orday Robaina, graduado de Derechos y Relaciones Internacionales, y los compañeros Jorge, Yudeisi, Armando y Judy Yanelis. Estos compañeros, los 4 se graduaron en la Facultad de Agronomía, los cuales dejaron muy buen legado por allá debido a que los querían muchísimo, los profesores incluso, porque había muchos profesores que hablaban español y muchos habían estudiado en Cuba, muchos habían trabajado en Cuba y le tuvieron mucho cariño. Realmente la pasaron muy bien en esa facultad, graduándose con honores. En el 2020 fue un año el cual muchas personas no desean recordar, pero bueno, fue un año que también hubieron participación de los cubanos en la Ruden y el cual se graduaron. ¿Ok? Entre ellos fueron 2 candidatos solamente, que fue Nubiola, es decir, Jordani Nubiola, de la Facultad de Agronomía, aspirante, y Glauber, Adrián, en la Facultad de Social, ¿ok? De Arquitectura. Aquí tenemos a ellos dos, muy felices, como siempre, todos los graduados en nuestra facultad. Bueno, solamente quería decir que esta parte de la conferencia la termino así. Los que llegamos a Moscú, ¿ok? No encontramos realmente el Kremlin en blanco y negro, no encontramos el Bosch en las calles, no encontramos la Samavarka en las calles. Encontramos una ciudad totalmente distinta, ¿ok? Con fotos en alta resolución, un Kremlin en maravilla, nuevos rascacielos en la avenida que antes se llamaba Kaliningrad y que ya en nuestros tiempos nos sorprende. Ahora
es bueno reconocer todo lo moderno que hay, pero con lo nuevo también nosotros reconocer que estamos en una ciudad maravillosa y que nos ha acogido y que vamos a seguir, ¿ok? Dando lo mejor de nosotros para que ese legado que dejó las primeras personas que pasaron por nuestra universidad siga siendo maravilloso. Solamente me gustaría terminar y decirles que tengan muy buena tarde y gracias por la atención. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Primero quiero decir gracias a los organizadores y participantes de esta magnífica lección, conferencia. Mejor voy a hablar en ruso. Сегодня день студента и началась неделя Кубы. Это знаменательное событие, и я сейчас послушал лекцию, и мне очень понравилось, потому что сделано очень качественно, хорошо, красиво, и если бы я сейчас захотел поехать на Кубу, то я бы обязательно воспользовался бы вашей лекцией, потому что там так все было хорошо объяснено, где, что, какие красивые места. Молодцы. Я поздравляю всех с началом культурной недели Кубы, Дней культуры Кубы. И до завтра. Посмотрим, почувствуем хотя бы онлайн аромат и вкус кухни Кубы. Hasta mañana. Gracias. Спасибо большое. До завтра.